¿Crees que ganar la lotería con un ticket de raspado es emocionante? Espera a ver con qué se toparon algunos afortunados en este video. Ahí está el centurión Shaw israelí, el mismo tanque que contuvo a 1400 tanquecillos con solo 177 durante la guerra de Yom Kippur en 1973, encontrado oxidándose en la niebla de los Altos del Golán, una de las batallas de tanques más desiguales de la historia, congelada en metal. Este buscador de metales encontró un enorme alijo de armas de la Segunda Guerra Mundial en un bosque europeo. Docenas de rifles, proyectiles y munición de artillería abandonados por soldados en retirada en mayo de 1945 y olvidados desde entonces. Estos afortunados desenterraron una caja fuerte de acero enterrada y la abrieron para encontrar montones de billetes de dólar estadounidense sellados al vacío en su interior. Quien quiera que la enterrara nunca regresó. Unos trabajadores de la construcción de Belgrado se toparon con algo que no esperaban: una bomba aérea AN-M44 de fabricación estadounidense de 470 kilogramos, que llevaba en el suelo desde los bombarderos aliados de la Serbia ocupada en 1944. Aún intacta tras 80 años bajo tierra, cargada con 250 kilogramos de explosivos. Aquí unos buscadores con detectores de metales captaron una señal y siguieron excavando, sacando 20 cascos Stangl alemanes de la Segunda Guerra Mundial apilados en un hoyo, probablemente un vertido apresurado en un campo por parte de una unidad en retirada. Un trabajador que realizaba tareas de mantenimiento de senderos en el condado de Highwood, Carolina del Norte, encontró un enorme objeto de fibra de carbono y metal a unos 80 metros adentrándose en el bosque. Demasiado sofisticado para ser natural, demasiado limpio para haber sufrido un accidente, posiblemente restos espaciales. Un buscador de metales en el norte de África abrió un cofre enterrado repleto de joyas de plata, cadenas, colgantes y artefactos. Todo un tesoro de lo que parecen ser piezas de platería del antiguo Egipto, encerrado bajo tierra con muchas cadenas. Sacado del lecho del río incrustado en el lodo, se trataba de un revólver Ruger Colorado Centennial Single Six 22, una pieza de coleccionista fabricada en 1975 para conmemorar los 100 años de la Constitución del Estado de Colorado, de la que solo se fabricaron 15,000 unidades. Alguien tiró al agua una auténtica rareza. Un equipo de prospección se topó con una histórica mina de oro abandonada gracias a los detectores de metales, siguiendo las señales de vetas de cuarzo hasta lo más profundo de las ruinas, y realmente sacaron 2 enormes pepitas de oro, cada una con varios kilos, aún fusionadas con roca de cuarzo. Un buscador de metales rumano extrajo del suelo una espada medieval perfectamente intacta. La hoja, el canal de la espiga y la guarda seguían visibles bajo siglos de mucho óxido. Unos buzos encontraron un tanque M4 Sherman a 55 metros de profundidad cerca de Murmansk, todavía a bordo del SS Thomas Donaldson, torpedeado por el submarino U-968 en 1945, a solo media milla del puerto. El tanque pasó por 69 años bajo el agua antes de ser rescatado en 2014 y aún quedan 2 más en los restos del naufragio. Una familia de Queensland se daba un paseo por la playa en Ocean Grove, Australia, y tropezó con unos huesos en la arena. Resultó ser un fósil de ballena de 1 tonelada y 20 millones de años de antigüedad que estaba allí, medio al descubierto. Tras 15 años de búsqueda, 2 buscadores con detectores de metales captaron señales por todo un campo de Somerset. Un enorme tesoro de monedas sanjonas y normandas enterradas hace casi 1000 años. Con un valor de hasta 5 millones de libras. Con una sola moneda se podrían comprar 500 ovejas. Una grúa sacó este coche oxidado de una zanja en la región rusa de Pskov. Era el coche de un residente de Velikiye Luki que desapareció sin dejar rastro en marzo de 2017. Pasaron meses antes de que alguien descubriera dónde habría ido.
Al emerger del hielo antártico, la cola del Pegasus C-121 lleva 50 años hundiéndose. Después de que 80 personas sobrevivieran a un accidente de esa tormenta de nieve en 1970, la naturaleza helada se apoderó de los restos, enterrándolos en lo profundo de la plataforma de hielo. El paseo matutino de un paseador de perros dio un giro inesperado cuando avistó un torpedo militar cubierto de percebes de unos 3 metros de largo en Main Beach, en Gold Coast. Resultó ser un torpedo de prácticas de las fuerzas de defensa australianas perdidos durante un ejercicio de entrenamiento meses antes. Todo un campo de 24 tanques M47 Patton de la época de la Guerra Fría oxidándose en fila cerca de Sogel, Alemania, situados en un campo de tiro en su día que se tragó todo un pueblo demolido en 1942. Solo aquellos que descansan en el antiguo cementerio pudieron quedarse allí. Un obrero de la construcción avistó un metal inusual bajo la arena costera cerca del río Wanganui en 2025. Era Skunk, una locomotora de vapor de 1875 abandonada en un cobertizo de la playa después de 1907, que fue siendo engullida gradualmente por la arena durante más de un siglo. El propietario de una vivienda en Washington que estaba renovando su sótano encontró una gruesa pila de billetes de $2 metidos dentro de la pared. Uno de los billetes más raros de Estados Unidos, atesorado por un anterior propietario por razones desconocidas. Unos bañistas en Júpiter, Florida, avistaron un artilugio amarillo del tamaño de un coche entre las olas e inmediatamente pensaron que era un ovni, pero en realidad se trataba de un desalinizador impulsado por las olas, capaz de producir 9.500 litros de agua dulce al día que se había soltado de su ancla. Un buscador de metales dio en el clavo en una iglesia en ruinas al desenterrar una espada de caballero con la guarda cruciforme aún intacta. A menudo los guerreros medievales eran enterrados cerca de las iglesias junto con sus armas, lo que sugiere que esta espada marcó en su día la tumba de un guerrero. Un dron submarino avistó un Camaro Z-28 de 1974 a 17 metros de profundidad en el lago Sebago, sin matrículas, con las ventanillas bajadas y una tienda de campaña en el maletero. La hipótesis más probable se adentró en el hielo fino hace décadas y desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. Construidas en 1980 sobre pilotes frente a la costa de Florida, los siguientes hallazgos son estas cúpulas de hormigón de aspecto extraterrestre que se han ido hundiendo lentamente en el Golfo de México desde que el huracán Charlie las desplazó de sus cimientos en el año 2004. Financiado por Mujeres del Sur en 1862, el acorazado CSS Georgia nunca disparó un solo tiro en combate antes de que su propia tripulación lo hundiera cuando Sherman tomó Savannah. Este cañón estriado Brooke de 6.4 pulgadas permaneció en el fondo del río durante 150 años hasta que un proyecto de profundización del puerto envió a buzos de la Marina a sacarlo. Los únicos habitantes de la diminuta isla de Quémenes, frente a las costas de Bretaña, Francia, recibieron un envío inesperado. Un cono de SpaceX de 2.5 metros de ancho cubierto de algas que llegó a las costas tras pasar meses a la deriva por el Atlántico. El siguiente explorador, Urbex, encontró el HMS Bronington semisumergido en los muelles de Birkenhead, en dragaminas de casco de caoba de 1953 que el rey Carlos comandó durante 10 meses en 1976. Se hundió de su amarre en 2016 y lleva pudriéndose allí desde entonces y nadie lo ha rescatado todavía. Unos kayakistas que navegaban por el río Holston en Knoxville, Tennessee, avistaron algo que no pintaba nada allí. Un sedán Volvo rojo semisumergido cerca del parque Holston Hills. Probablemente robado y abandonado durante la noche, el coche pasó desapercibido hasta que alguien se acercó lo suficiente como para fijarse en él. La policía tuvo que sacarlo directamente del agua. Este dron captó todo un cementerio de aviones supersónicos Yak 28 pudriéndose en medio de la naturaleza. Estas máquinas, que en su día fueron los primeros bombarderos supersónicos de primera línea con capacidad nuclear de la URSS, capaces de alcanzar Mach 1.1 y 1840 km por hora, simplemente se dejaron oxidando tras su retirada. El canal de Kiel puede conectar dos mares, pero su estrecho cauce lo hace más peligroso que el mar abierto.
Después de que una colisión enviara al MV-1 directamente al fondo, los equipos de salvamento tuvieron que sacar un buque de carga totalmente hundido de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Al levantar las tablas del suelo de una casa de 10 años de antigüedad, el propietario encontró montones de billetes del siglo XIX escondidos en un hueco, entre ellos $1 de la Guerra Civil de 1862 y raros billetes de 3 centavos. La policía dijo que quien lo encuentra se lo queda. Este explorador urbano se topó con un auténtico cementerio militar, con filas de vehículos blindados de combate fuera de servicios oxidándose en un campo a las afueras y un almacén entero repleto de suelo a techo con camiones militares y vehículos blindados de transporte de tropas abandonados al acumular polvo, completamente olvidados. Unos buzos sacaron del fondo del mar Báltico, cerca de Ronneby, Suecia, una figura de proa tallada de un monstruo marino de 300 kilogramos que llevaba allí desde 1495, cuando el buque insignia del rey danés Hans, el Grisburden, se incendió. Orejas de león, bocas de cocodrilo y una persona a medio tragar, nunca se había encontrado nada igual a esto. Aquí un afortunado explorador se topó con un cementerio oculto de unos 50 coches británicos clásicos pudriéndose en un bosque de Nottinghamshire. Daimlers, MG, MGA, Triumphs, GT6, Riley 1.5, todos desapareciendo lentamente bajo graneros de ruidos y décadas de mucha maleza. Este explorador urbex abrió 2 aerodeslizadores abandonados en el distrito de Fengxiang, en Shanghái, sistemas GPS, controles de climatización, inodoros japoneses y en el interior aún olía a nuevo. Ambos estaban simplemente abandonados en un terreno costero remoto, probablemente tirados allí cuando la empresa operadora quebró. Sacado directamente de un campo del Reino Unido, un anillo de oro de 18 quilates con el sello de 1903 de la oficina de ensayo de Chester, engastado con zafiros, más de 120 años bajo tierra, y el oro sigue brillando como si nunca hubiera salido de la joyería. Cuando el régimen se derrumbó en 2024, las fuerzas rusas se apresuraron a evacuar sus bases aéreas sirias, pero no todo salió de allí. Aviones MiG abandonados en hangares del desierto, sin ir a ninguna parte. Un pescador con imán sacó un proyectil de artillería activo del río Toledo y luego tuvo que explicar toda la situación a un agente de policía muy escéptico allí mismo. Un MiG-21 de la era soviética permaneció olvidado en una calle residencial de Kamau durante más de 40 años. Se expuso en 1985 y luego simplemente nunca se recogió cuando se disolvió la oficina gestora. Pero hoy las autoridades finalmente lo han trasladado utilizando una grúa de 20 toneladas. Descubierto pudriéndose en un embalse de barcos Torstang, el barco de vapor de paletas UFA oficialmente registrado como construido en 1953 en Hungría. Los expertos dicen que la verdad es más alucinante. El motor lo data de hace más de 100 años, lo que lo convierte en 1953 en un año de reconstrucción total. Escondido en la densa selva bahameña, un explorador se topó con las ruinas de un fuerte olvidado de la época colonial, con los cañones aún en su sitio. Una reliquia de la edad de oro de la piratería caribeña, intacta durante muchos siglos. Un explorador encontró un cementerio de helicópteros de la serie MI de la Fuerza Aérea Eslovaca fuera de servicio, que aún lucían sus insignias eslovacas, pudriéndose aún en un campo cubierto de maleza después de que el colapso de la URSS pusiera fin a sus carreras operativas de la noche a la mañana. Enterrado bajo suelo alemán durante más de 80 años, un buscador de metales desenterró este casco alemán de la Segunda Guerra Mundial completamente incrustado, que aún conservaba su forma perfectamente bajo toda esa tierra. El dron de este hombre detectó a escondidas en un cañón del suroeste de Estados Unidos antiguas viviendas de los acantilados con petroglifos de 2000 años de antigüedad, fragmentos de cerámica y tallas de Atlan de la era Basketmaker, justo al lado de una moderna puerta metálica perfectamente integrada en la pared rocosa. Cerca del lago Oxa, en Columbia Británica, un remolcador oxidado yace abandonado en tierra firme sobre una barcaza abandonada, una reliquia olvidada de las operaciones madereras que siguieron a la inundación del embalse de Nechaco en la década de 1950.
En la playa Black de la isla Betio, un cañón antiaéreo doble japonés tipo 89 de 129 milímetros procedente de la brutal batalla de Tarawa sigue estando exactamente donde fue destruido, oxidándose bajo el sol del Pacífico. Unos viajeros que atravesaban el interior de Australia se toparon con todo un cementerio de tanques militares oxidados de la Segunda Guerra Mundial abandonados en el matorral, algo totalmente inesperado y sin vigilancia alguna por el sitio. Unos buceadores aficionados frente a las costas de Cesárea avistaron lo que creyeron que eran juguetes, pero resultaron ser 2.000 relucientes monedas de oro del siglo XI procedentes de un naufragio Fatimi. Se trata del mayor tesoro submarino de oro jamás hallado en la región y se encuentra en perfecto estado de conservación. Los bañistas cerca del Marina Rey de California recibieron una visita inesperada en marzo de 2023. Un crucero a motor sin tripulación que surcaba las olas directamente hacia la arena, sin rastro de su propietario y sin dejar ninguna explicación alguna. En 1957, Tulsa selló el Plymouth Belvedere nuevo en una cámara acorazada de hormigón a prueba de explosiones nucleares, como premio de una cápsula del tiempo de 50 años. Cuando fue desenterrado en 2007, la cámara había protegido el coche de las bombas nucleares, pero no del agua subterránea, dejándolo completamente oxidado. Los buzos en el puerto de Portsmouth se toparon con un barco pesquero de acero hundido todavía amarrado a su amarre con la boya arrastrada bajo el agua. La culpable fue la tormenta Eunice, que estableció el récord histórico de ráfagas de viento en Inglaterra con 196 km por hora. Ni siquiera un barco construido para condiciones de mar abierto tuvo ninguna oportunidad. Se necesitaron una grúa de barcaza y un equipo de buzos solo para sacarlo del fondo del puerto. Aquí un explorador se topó con una propiedad abandonada en el bosque donde alguien había dispuesto docenas de maniquíes vestidos y con pelucas, mirando fijamente al frente, posando como si estuvieran esperando algo. Sin explicación, sin rastro del propietario. Escondido cerca del aeropuerto de Bristol en Windford, este avión de entrenamiento de la RAF, desgastado por el tiempo, yace olvidado entre la hierba. Antaño utilizado para la formación de pilotos, su estructura en descomposición fascina ahora a los exploradores que buscan reliquias de la aviación de la Guerra Fría. El paseo diario con su perro de una fotógrafa de la isla de Vancouver se convirtió en un reencuentro. Su cartera perdida de 8 meses antes apareció justo a sus pies cerca de Tofino, con las tarjetas y el dinero todavía dentro, solo un poco corroída por el océano. I knew it would happen eventually. Un dron avistó este casco oxidado encajado tan perfectamente en un estrecho cauce del río que los árboles lo han rodeado por completo, ocultándolo totalmente desde el nivel del suelo. Sea lo que lo haya traído aquí, no se va a mover de allí. El mar dejó atrás estos cascos oxidados. El mar de Aral, que en su día fue el cuarto lago más grande del mundo con 68.000 kilómetros cuadrados, se redujo al 10% de su tamaño después de que los proyectos de irrigación soviéticos drenaran los ríos que lo alimentaban. Este hallazgo es el último superviviente de una mina de fosforita en Lopatinsky, una enorme excavadora de cadena de cucharas múltiples TAC-RAF ERS-710, abandonada a la oxidación desde que la mina cerró en 1993, cuando las operaciones de la era soviética se derrumbaron de la noche a la mañana. Alguien desenterró un enorme alijo de rublos soviéticos que se pudrían bajo tierra. Sin valor tras el colapso de la URSS en 1991, esta fortuna oculta fue abandonada por su propietario y quedó reducida a papel en descomposición. Unos buzos encontraron el buque de carga Avantis III de 80 metros hundido en el lecho marino griego a una profundidad de entre 18 y 41 metros, aún cargando con su cargamento de materiales de construcción. Chocó contra las rocas del islote de Dorousa en condiciones de mar en calma y se hundió en tan solo 20 minutos. Alguien abrió un granero y encontró una colección completa de motos de motocross Honda en 2 tiempos intacta, con los números de carrera aún en los carenados, acumulando polvo como si acabaran de salir de la pista.
Una excavadora CAP 330C fue avistada semisumergida en un lago, el lago de Saskatchewan, donde permaneció durante 11 años tras caer a través del hielo en marzo de 2014 durante un proyecto de carretera. Se convirtió en un punto de referencia local tan emblemático que la gente lo lamentó cuando finalmente fue rescatada en 2025. Cuando Richmond derribó la estatua del general confederado Robert E. Lee tras las protestas de 2020, los trabajadores encontraron una cápsula del tiempo de 130 años de antigüedad en el pedestal. Los registros históricos enumeraban 60 objetos en su interior, entre ellos una foto del cadáver de Lincoln, 6 libros dañados y una moneda. Descubierta oxidándose en un campo abierto, un extraño prototipo de aerogenerador de la era soviética con un rotor diseñado como una rueda de carro, nada que ver con los aerogeneradores modernos. Construido durante la campaña experimental de energía de la URSS, simplemente se dejó allí cuando el programa fracasó. Cazadores de Yakutia sacaron del lecho de un río un colmillo de mamut perfectamente curvado, algo habitual en Siberia, donde el deshielo del permafrost sigue sacando a la luz restos de la edad del hielo. Los mamuts lanudos se extinguieron hace unos 4.000 años. En los alrededores del El Alamein, escenario de las decisivas batallas de 1942, se calcula que aún yacen bajo la arena unos 20 millones de minas y proyectiles sin detonar, más de 8.000 víctimas desde que terminó la guerra, pero el desierto sigue revelando sus aterradores hallazgos. Las fuerzas de paz estadounidenses cerca de Pristina descubrieron 838 granadas de mano, 430 espoletas, 2 morteros de 120 milímetros y 11 cohetes RPG ocultos bajo tierra y metidos dentro de los tocones de árboles en una remota aldea de Kosovo. Todo ello restos de la guerra de 1998 a 1999, oxidados pero aún muy peligrosos. En lo profundo de la selva amazónica de Surinam, cerca de Kabalevo, el fuselaje de un avión engullido por la selva cubierto de musgo y que poco a poco va siendo reclamado por los árboles. Sin señales, sin marcas, solo un pecio olvidado que el bosque está digiriendo en silencio. Este tipo acaba de encontrar lo que parece ser un SR-71 Blackbird abandonado en un hangar oscuro. El avión a reacción con motor de combustión más rápido del mundo, capaz de alcanzar Mach 3.3 acumulando polvo en algún lugar. El siguiente hallazgo es el esqueleto oxidado de la noria y la atracción Flying Cage del parque Chippewa Lake, engullidos por el bosque de Ohio desde 1978. El parque cerró de la noche a la mañana y simplemente nunca fue demolido. El buen viejo tub oxidándose silenciosamente en un matorral francés. La furgoneta Citroën HY, fabricada entre 1947 y 1981, fue la columna vertebral del comercio rural francés durante décadas. Ahora es solo un hallazgo cubierto de musgo. Aquí está el querido crucero con cena de Rochester de 46 metros que en su día acogía a 535 pasajeros por travesía y lleva pudriéndose en el río Genesee desde 2004 cuando chocó contra un remolcador hundido. Su propietario y nadie sabe qué va a pasar ahora. Un F-101 Voodoo de la época de la Guerra Fría con capacidad nuclear y supersónico, construido en la década de 1950, fue hallado desmontado y en estado de descomposición en una pista de aterrizaje agrietada en el desierto de California. Nadie sabe oficialmente por qué está allí. Esta es la proa de un buque de guerra soviético encajada en un acantilado escarpado en un remoto pueblo del Ártico que en su día fue una base naval soviética secreta. Uno de los monumentos de guerra más impactantes del que nunca has oído hablar. Una enorme locomotora de vapor encontrada junto a una carretera en un bosque invernal, todavía sobre las vías con la caldera intacta, sin ir a ninguna parte. Construida para durar un siglo, abandonada como si no valiera nada. Diseñado originalmente para transportar pasajeros por el río St. Johns, entre Jacksonville y St. Augustine, el aerodeslizador Atlas nunca realizó un solo viaje. Encontrado sin terminar en un terreno de Florida, un fantasma de un ambicioso proyecto de transporte que se quedó sin fondos. Un transbordador de 1914 convertido en un buque de carga, luego en restaurante flotante y finalmente en réplica del Jacques Cartier. The Bitwhistle lleva congelado en el hielo del Jordan Harbor desde 1997, sobrevivió a un incendio provocado en 2003 y sigue negándose a hundirse.
fuertes marítimos de la época victoriana construidos en la década de 1860 para detener una invasión francesa que nunca llegó. Este es el fuerte Horsan, que permanece vacío en el Solent hasta el día de hoy con 61 metros de diámetro sin haber disparado jamás un solo tiro de combate. Un buscador de metales descubrió una gigantesca bomba aérea de la Segunda Guerra Mundial semi-enterrada en el lodo de la playa, aún armada y peligrosa tras 80 años bajo las mareas. Se armó a un equipo de desactivación de explosivos. Resultó ser una de las al menos 39 que se encontraron en esa playa. Un transbordador canadiense de 27 metros llamado Upper Canada apareció misteriosamente en el río Black, en Ohio, en 2003, sin propietario y sin ningún tipo de explicación. Y ahora simplemente se hunde en silencio. Esto no es un plató de una película posapocalíptica. Espera, en realidad sí lo es. Este hallazgo es Wade Salvage, en Nueva Jersey, que sirvió como lugar del rodaje real para la serie Fallout en Amazon en 2024. Esparcidos por un remoto páramo del Reino Unido, el motor radial de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial sigue allí donde se estrelló hace 80 años, uno de los cientos de restos de la guerra que se oxidan en las colinas británicas. Unos buceadores frente a las costas de Sydney se toparon con una bomba de la Segunda Guerra Mundial depositada en el fondo marino, completamente cubierta de vegetación marina. Aún sin detonar, técnicamente sigue activa, simplemente ahí como si no fuera problema de nadie. Este explorador abrió una máquina expendedora abandonada y descubrió que todavía estaba llena de Coca-Cola, Sprite y otras latas viejas, sin tocar desde hacía más de una década. Un grupo encontró una misteriosa caja fuerte enterrada en el bosque que pasó todo el video intentando abrirla de forma dramática y no encontró absolutamente nada dentro. Quizás solo sea una elaborada broma de geocaching. Ahora, bienvenidos a una sucursal abandonada del NLB Tutunska Banka de Skopje, Macedonia del Norte. Coches cubiertos de polvo aún en el aparcamiento, el mostrador de información intacto y sea lo que el explorador encontró dentro, se supone que no debía verlo. Mudarse a una casa nueva trae muchas sorpresas. El ático de esta familia escondía un vestido de novia de encaje vintage en perfecto estado, dejado por quien quiera que viviera allí antes. En septiembre de 1917, el submarino alemán UC-42, dedicado al minado durante la Primera Guerra Mundial, detonó accidentalmente una de sus propias minas cerca del puerto de Cork, en Irlanda. Pero hoy los buzos han encontrado el pecio notablemente intacto, ahora hogar de congrios de gran tamaño. Entre las ruinas de unos sanatorios soviéticos abandonados a orillas de un lago en Kirguistán, un explorador se topó con una sorpresa inesperada: un cohete completo tirado entre los escombros. Mientras buscaba metales con un detector en las montañas selváticas de Nishihara, Okinawa, este buscador descubrió un grupo de proyectiles de mortero de la Segunda Guerra Mundial que seguían exactamente donde los dejó la batalla de Okinawa en 1945. Esto es una pistola de juguete Ranger 44 de hierro fundido de la década de 1940 desenterrada del suelo. Un juguete muy querido por los niños estadounidenses de la época de la moda de los vaqueros, enterrado y olvidado durante más de 80 años. En algún lugar por ahí, un almacén abandonado está repleto de suelo a techo con cientos de Yamahas, Hondas, Suzukis y Kawasaki's desmontadas. El sueño de cualquier coleccionista de motos clásicas convertido en una pesadilla posapocalíptica. Y este es nuestro último hallazgo de hoy. Cuéntanos en los comentarios qué descubrimiento te ha sorprendido más y no te olvides de darle al botón me gusta y suscribirte para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos allí.